Mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga mucho. Qué grande es nuestro Dios. Hay alguien que dijo que si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, no bastarían para describir la grandeza de Dios. Usando las aguas del mar como tinta y cada hoja un pincel, no bastarían para describir lo grande que es nuestro Dios. Pero aún así, siendo tan grande, se rebajó a la condición de hombre, a lo más bajo, para rescatarnos a nosotros. Qué hermosa verdad. Bueno, mis hermanos amados, hemos estado abordando el libro, la epístola a los Romanos. Tenemos mucho tiempo tocando esta epístola, pero es que, como ustedes se han dado cuenta, hacemos pausa con temas libres. Pero hoy vamos a terminar con lo que es la parte doctrinal de Romanos, porque ya del capítulo 12 en adelante se tratan aspectos prácticos para la vida diaria. Vamos a terminar. Yo sé que el hermano Ramón habló sobre el capítulo 11 en su sermón, pero yo quiero tocar ese mismo capítulo porque tiene tanta enseñanza. Y quisiera tocar algunos aspectos que a lo mejor el hermano Ramón lo trató también. Pero quiero que ustedes inclinen su cabeza y oremos al Señor. ¿Por qué? Porque va a hablar Dios. No soy yo, sino Dios. Vamos a hablar su palabra. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso de Jesús, porque tú nos das el gran honor de tener delante de nosotros tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Esa palabra que es tan viva y eficaz. Gracias, Señor. Gracias por lo que aquí se enseña. Gracias por las verdades profundas que enseña tu siervo San Pablo aquí. Te pido, Señor, que me use para la exposición de tu palabra y toque los corazones de tus hijos para que nos abramos a ella, apreciemos lo que ella dice y vivamos de acuerdo a esas grandes verdades que están ahí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para entender lo que San Pablo nos va a decir aquí en este capítulo 11 de la epístola de los Romanos, necesitamos irnos a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Esta parte no se la di a la persona que va a proyectar, pero a última hora me surge esa idea para poder entender lo que San Pablo nos quiere decir aquí. Génesis capítulo 13, del 1 al 3. Porque San Pablo va a hablar de un árbol. Va a hablar de las ramas y las raíces. Y para entender lo que Pablo nos quiere decir, tenemos que leer Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Por favor, si lo pueden proyectar. Ok, no. Capítulo 12, Génesis, del 1 al 3. Dios se proponía hacer una nación. Israel no existía todavía. Existían muchas naciones, pero Israel no existía. Y Dios quiso hacer una nación, iniciar una nación. Y aquí comienza esa nación. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Pero Jehová, voy a tener que coger mi Biblia aquí porque se me va allá de la pantalla. Ok, se va. Bueno, voy a leer aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces aquí Dios hace un pacto con Abraham. Abraham era un pagano, vivía en Ur de los Caldeos. Dios llama a Abraham para iniciar una nación. Entonces Pablo, en esta epístola,
en este capítulo, va a hablar de injerto, rama cortada y ramas injertadas. Para entender entonces el argumento de Pablo aquí y por qué dice esto, es porque al venir el Evangelio, al venir Cristo al mundo y traer el Evangelio, hubo un choque entonces entre el judaísmo y el cristianismo. Y ya ustedes saben lo que enseña la palabra de Dios sobre la salvación. El tema era cómo ser salvo y se produjo entonces el choque entre el cristianismo y el judaísmo. Desde el principio se pudo ver eso. Jesús habló de que Él venía a traer vino nuevo, pero ese vino nuevo no se podía echar en odres viejos, en envase viejo. El Evangelio era vino nuevo y el judaísmo era el envase que si se colocaba el Evangelio en ese envase se iba a derramar, se iba a perder. Eso fue una metáfora que Jesús usó. Pero antes de entrar en detalle sobre lo que el apóstol Pablo dice aquí, tenemos que hablar de lo que dice la Biblia sobre la salvación. Y vamos a ver cómo es que una persona puede llegar a ser salvo. Vamos a San Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a ir viendo verdades. Aquí está. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, ya Jesús está planteando aquí algo nuevo para los judíos. Porque según el judaísmo, para ser salvo había que guardar la ley. Había que hacer esfuerzo propio para ganar la ley. Y Jesús dice, no, para entrar al reino de Dios, para entrar al cielo, para ir al Padre, yo soy el camino. Esa es la gran verdad del Evangelio, que Jesús es el camino para llegar al Padre, para llegar a Dios. Luego el apóstol Pedro lo ratifica en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, verso 12. Dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Jesús declara que es el camino y Pedro declara que no hay salvación fuera de Cristo. Ahora mismo se enseña que, bueno, hay personas que dicen, yo nací en esta religión y ahí muero, como si la religión fuera el camino para llegar al cielo. Entonces el Evangelio plantea que Cristo es el Salvador, el único, y que no hay salvación fuera de Él. Pero también la Biblia enseña que Cristo ofreció el único y suficiente sacrificio que Dios acepta por nuestro pecado. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote, la palabra sacerdote no se refiere a sacerdote católico, a sacerdote judío. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, aquí plantea el Evangelio que el único sacrificio que Dios acepta para nuestra salvación es el que Cristo hizo. Entonces el judaísmo tenía como ustedes saben, cuando un judío pecaba, agarraba un animal, lo llevaba al templo, allá el animal era sacrificado, el inocente animal moría por su dueño, que es el culpable, anunciando que eso iba a pasar con Jesucristo. El Evangelio plantea que la salvación se alcanza solo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Es otra verdad fundamental. La salvación se alcanza solo mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Vamos a ver qué dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Arrepentíos, convertíos quiere decir, vuélvanse a Dios, porque nos hemos apartado de Dios. El profeta Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual cogió su camino, pero Dios decidió cargar sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación.
San Juan capítulo 6, verso 47 aclara que no basta el arrepentimiento. Dijo Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, son dos cosas básicas. Si queremos ser salvos, tenemos que arrepentirnos y creer en Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y fuera de él no hay salvación. Entonces el Evangelio está claro. Y por último, el Evangelio enseña que la salvación es un regalo de Dios, que no podemos alcanzarlo por medio de nuestro propio esfuerzo. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9. No es por nuestro esfuerzo. Hay una religión que enseña que la salvación es por las buenas obras más la fe. Pero no. Si las buenas obras fueran un ingrediente para la salvación, entonces la obra de Cristo no estaría completa, porque le faltaría el esfuerzo propio. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo. ¿Qué es gracia? La palabra gracia quiere decir gratis. Si la salvación es gratis, entonces, ¿por qué hay quienes enseñan que la salvación tenemos que ganarla? Un regalo no se gana, un regalo no cuesta, simplemente tenga. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y mire el versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y es claro, si yo soy salvo por mis buenas obras, cuando yo llegue al cielo, le reclamo a Dios que yo me la gané. Y tiene que dármela, porque si Dios es justo, tiene que darme la salvación, si es así. Pero dice Dios, no, es un regalo para que nadie se gloríe, para que nadie presuma de que merece, para que la gloria sea para Dios solamente. Eso está claro. Esas son las verdades fundamentales del Evangelio. Pero entonces, ¿qué creían los judíos? Vamos a ver, porque aquí es que se produce el choque. Juan 1:11. ¿Qué pasó con los judíos frente al Evangelio? Aquí habla de Jesús. A los suyos vino Jesús y los suyos no lo recibieron. ¿A quién se refiere cuando dice no lo recibieron? A los judíos. ¿Qué hicieron los judíos con Jesús? Lo mataron, lo rechazaron. Esa fue la actitud y Jesús que le declaró que él es el camino. No se mataron a quien es el camino. Pero no solamente eso. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 10, verso 3, sobre el planteamiento judío, sobre la salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y proclamando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Miren qué claro. Dice Pablo, ellos ignoraron la justicia de Dios. ¿Cómo que Dios salva? A través de la fe en Cristo y el arrepentimiento. Ellos establecieron entonces una justificación propia basada en sus esfuerzos. Ahí se produjo el choque. Entonces, querían hacer del evangelio y el judaísmo una mezcla. Miren lo que dice Hechos 15:5. Ahí están hablando Lucas, que es el autor de Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en el evangelio, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarlo que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿qué querían hacer? Una mezcla. Judaísmo y cristianismo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús sobre odre viejo y vino nuevo? Que no se podía hacer una mezcla de las dos cosas. Entonces ellos querían mezclar el evangelio con el judaísmo. Y ahí se produjo el encontronazo entre el cristianismo y el judaísmo. Ahora, en la exposición que Pablo hace en el capítulo 11, vamos a ver, porque ya dijimos que Dios llamó a Abraham y de Abraham haría un pueblo. Abraham entonces es el tronco y va a ver entonces, ustedes van a ver que se habla de raíz y de rama. ¿Y qué pasó con los judíos en relación al evangelio? Vamos a leer Romanos 11, un poquito largo, pero hay que leerlo para entender su contenido. Romanos 11.
Ya le di un avance, una introducción. Aquí habla Pablo y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Claro que no, porque también soy israelita. Nótese que Pablo dice, Dios no ha desechado a los israelitas de manera individual. Dice, porque yo soy ejemplo, yo soy judío. Yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice a Elías? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tu profeta han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procura matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo, nótese eso, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Dios. Y vamos a ver a qué remanente se refiere Pablo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y nótese, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho un participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son los judíos, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Vamos a dejarlo ahí, para entonces ir al grano. Entonces, en esta exposición vamos a ver lo que Dios dice, lo que dice el apóstol Pablo sobre los judíos como individuos, sobre los judíos como nación en el presente, sobre los cristianos no judíos y sobre los judíos como nación en el futuro.
antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver qué dice Pablo en lo que leímos acerca de los judíos como individuos, no como nación. Como individuo, Dios no ha rechazado a los judíos. La puerta de la salvación sigue abierta para todos los judíos. Pablo dice, Dios no ha desechado a Israel, o sea, a los individuos, a los descendientes de Abraham. Y dice, porque yo soy judío. Y los apóstoles también eran judíos. Y los 120 sobre los que cayó el Espíritu Santo el día de Pentecostés también eran judíos. Y cuando se convirtieron 3,000 personas, cuando Pedro predicó en el Pentecostés, que fueron 3,000, también había muchos judíos. Entonces Pablo dice, Dios no ha desechado a los judíos como personas, como nación sí. En los momentos de apostasía del pueblo de Israel, dice Pablo, Dios siempre tiene un remanente. Aquí habla Pablo de que Dios siempre ha tenido un remanente. Y cita el caso de Elías. Elías, en su desesperación, pensaba que estaba solo. En los tiempos de Baal, cuando Israel se degradó para adorar a Baal. Y Elías dijo, Señor, me andan buscando para matarme. Solo yo he quedado. ¿Y qué le dijo Dios a Elías? No, tú no estás solo. Hay 7,000 personas que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dice Pablo, también Dios está haciendo eso ahora, un remanente. ¿A qué remanente se refiere? A los judíos que están creyendo en el Evangelio. O sea, aunque Dios desecha a Israel como nación, pero no ha desechado a sus habitantes de manera particular. Ese remanente ha entrado a formar parte del pueblo de Dios solo por la gracia. Eso sí, Pablo dice, ellos están llegando, pero por la gracia de Dios. Tienen que creer en Jesús. En todas las naciones ahora mismo hay muchos judíos que son cristianos. ¿Pero cómo llegaron? Como llegamos nosotros por la fe. Tienen que recibir a Cristo para ser salvos. No hay salvación fuera de Jesús. Ellos están llegando. Entonces, y sobre los judíos como nación, ¿qué dice Dios? Debido a que rechazaron a Jesús como Salvador, su corazón se les endureció. Se volvieron insensibles a la voz de Dios. Fíjense la decisión más fatal que tomó Israel. Al desechar a Jesús como Salvador, entonces el corazón se les endureció. Y Pablo dice, mire lo que dice Pablo acerca de la nación de Israel. Porque todavía hay gente diciendo, hasta cristianos, que Israel es el pueblo de Dios como nación. Lejos de la verdad están. Pablo dice que no. Mire lo que Pablo dice sobre la nación de Israel en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14 a 16. Hablando de los judíos, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es lo que está sobre Israel como nación? Un velo endurecido. Siguen con sus costumbres según la ley. No recibieron a Cristo, lo desecharon y como consecuencia un velo está sobre su entendimiento y el corazón endurecido. En el presente los judíos como nación son tenidos por enemigos de Dios. Vea del capítulo 11 de Romanos, verso 8. Algo que muchos no saben. Romanos 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Son enemigos del Evangelio. Y si son enemigos del Evangelio, son enemigos de Dios. Porque ¿de dónde vino el Evangelio? El Evangelio es de Dios. Fíjense ustedes, muchos dicen que son el pueblo de Dios y la Biblia dice que la nación de Israel ahora mismo es enemiga del Evangelio, enemiga de Dios. Dios sigue amándolos, sin embargo.
el mismo versículo 28 dice que Dios sigue amándolos porque no le ha cerrado la puerta. Son amados por causa de los padres. Fíjense ustedes, por causa de los padres, por causa del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, Dios sigue amándolos. Porque Dios hizo el pacto con él, con Abraham y con su descendiente. Pero hay bendiciones materiales sobre Israel en el Antiguo Testamento, pero sobre el Israel espiritual, las bendiciones son espirituales. Hay gente cristiana ahora reclamando las bendiciones que Dios le prometió a Israel como nación. Y que si tú me obedeces, será cabeza y no cola, que bendita será toda tu tierra, tu ganado. Eso fue para Israel, porque como nación las bendiciones para Israel eran materiales. Pero Dios habla de un Israel, el Israel de Dios. Los descendientes verdaderos de Abraham, según Pablo, son los cristianos. Porque cuando Dios dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, estaba hablando de Jesús. Tu simiente, Jesús. Abraham, tu simiente Jesús. Y en Jesús es que serán benditas todas las familias de la tierra. No Israel como nación. En Gálatas Pablo aclara eso. La descendencia de Abraham fue Jesús, la simiente de Abraham. Y dice Pablo que todos los que creen en Jesús son descendientes de Abraham, los verdaderos descendientes de Abraham. Los que son salvos por la fe son los verdaderos descendientes de Abraham, no los judíos como nación. Pero Pablo aclara, al final, antes de la segunda venida de Cristo, el mundo, antes de la segunda venida de Cristo al mundo, ellos reconocerán al Mesías. Al final lo reconocerán. Jesús, cuando salió la última vez del templo, le dijo, ustedes no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre lo que será la restauración de Israel al final. Porque Israel se va a ver en apuros, en grandes apuros. Cuando el anticristo está reinando, dice la Biblia que el anticristo decretará el exterminio de la nación judía. Y la segunda venida de Cristo lo salvará. Vamos a ver qué dice en los versículos 25 al 27 del capítulo que estamos leyendo. Romanos 11, 25 al 27. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dice Pablo que Israel como nación se volverá a Dios, pero tendrán que reconocer, vamos a verlo, ¿por qué serán aceptados de nuevo? Osea capítulo 5, verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Nótese, Israel se volverá a Dios en su angustia. ¿Cuál será la angustia? El decreto de exterminio del anticristo. Porque una de las cosas que va a hacer el anticristo cuando esté reinando, y yo creo que busquemos ese versículo que Pablo menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Hay algo que el anticristo va a hacer en relación al templo que los judíos habrán construido. Y ahí habla San Pablo del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso los judíos no lo van a tolerar. Y por eso, y por quizás otra causa, el anticristo determinará la destrucción de Israel. Porque Israel se va a negar, se va a rebelar. El anticristo se proclamará Dios
y se sentará en el templo de Dios, el templo que los judíos ya habrán construido. En ese momento dice, en su angustia me buscarán. Miqueas capítulo 7, verso 19, también habla de eso. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Israel está hablando ahí. Él volverá. Si dice volverá, es porque en un momento Dios tuvo misericordia de ellos. Pero les retiró la misericordia porque rechazaron a Cristo. Pero dicen ellos, Dios volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestros pecados en lo más profundo del mar. Vamos a ver también qué dice Zacarías 12:10. ¿Qué actitud va a asumir el pueblo de Israel cuando vea venir a Jesús? Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A qué se refiere la palabra traspasaron? Lo mataron. Me mirarán a mí, a que traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el único hijo que tiene la familia. Es decir, Israel en su angustia buscará a Dios, reconocerá a Jesús como Mesías. Al Mesías que rechazaron y mataron lo van a recibir de nuevo cuando Jesús venga a reinar sobre la tierra. Ahora, ¿qué dice Pablo sobre los creyentes que no son judíos nosotros? Porque él se refiere a nosotros también. Vamos a ver. Dice Pablo que nosotros no éramos parte del pueblo de Dios. Y entonces usa una metáfora de un injerto. ¿Saben lo que es un injerto, verdad? Es una rama de otro árbol que se pega a otro cuyas raíces están debajo de la tierra. Bueno, Miguel Ángel sabe lo que es eso, él es agrónomo, ¿verdad? ¿Funciona el injerto? Sí, sí se sabe hacer. Dice Pablo que nosotros hemos sido injertados en lugar donde fueron cortados los judíos. Y es así, ¿verdad? ¿Dónde se coloca la rama nueva? El injerto. En el mismo lugar donde se quitó la rama, ¿verdad? Dice Pablo que nosotros hemos sido injertados y disfrutamos de la riqueza que produce ese injerto. Fíjense qué verdad tan hermosa. Toda la riqueza que Dios tenía para Israel al principio se nos pone a nuestra cuenta. No éramos parte del pueblo de Dios. Dios trató con Israel durante todo el Antiguo Testamento. Los gentiles no tenían parte. Nosotros no teníamos trato con Dios. Pero cuando vino Cristo, Dios decidió injertarnos nosotros para que disfrutáramos de la riqueza de la gloria de Dios. Por eso dice Pablo que nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos de Jesús, porque Él se hizo pobre, siendo para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Entonces, somos injertos. Miren lo que dice Pablo acerca de lo que éramos los gentiles, lo que no somos judíos. Fíjense qué nota tan desesperanzadora. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versos 11 al 16, acerca de nosotros, lo que éramos. Efesios 2, 11 y 16. Antes de que Jesús nos injertara, Él está hablando a los cristianos que no son judíos. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, no eran llamados eran llamados incircuncisión. O sea, los judíos lo acusaban de incircunciso por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Y miren qué nota, el siguiente versículo, el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Ay, qué de consuelo! Todo eso se dice de nosotros. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. Qué valioso. El sacrificio de Cristo fue que nos conectó. Él fue que nos injertó. Nos injertó en el árbol. Dice también, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de judíos y no judíos, hizo un solo pueblo. Pero está hablando de los judíos que de manera individual creen y los que no son judíos que también creen. No hay dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. ¿Quiénes componen el pueblo de Dios? Todos los cristianos, judíos y no judíos. No Israel como nación. Ese es el pueblo de Dios. De ambos pueblos, Dios hizo uno. Eso es hermoso. Sobre la actitud que debemos asumir como injertados, Pablo da una advertencia. Dice Pablo, ustedes están injertados, pero no porque lo merecen. No se ensoberbezcan, no se orgullezcan, que fue por gracia. Fue gratis. Eso dice el versículo 17 y 18. Ustedes eran rama silvestre, dice Pablo. Rama tirada ahí por ahí, y Dios la agarró. ¿Qué son las ramas silvestres? Cualquier cosa que está tirada ahí sin importancia. Dios nos agarró y nos injertó en el árbol. Entonces, dice, ellos fueron los primeros quienes, a los judíos fueron a quienes Dios le entregó todas las naciones, como lo escogió entre todas las naciones. Ellos son las ramas naturales, dice Pablo. Fueron cortados, pero como individuos tienen la puerta abierta de la salvación todavía, si se acogen a la gracia de Dios por medio de Cristo. Dice también Pablo que nosotros no fuimos injertados por mérito propio, sino por la fe en Cristo y por la gracia de Dios. No hay lugar para la jactancia, porque éramos ramas silvestres. Eso dice Pablo. Y por último dice Pablo, debemos vivir conforme a la bondad de Dios, a la gracia de Dios, acogiéndonos a la gracia de Dios, a los méritos de Dios, a los méritos de Cristo. No hay nada que podamos nosotros exhibir como mérito. ¿Hay aquí alguien que merece la salvación? Nadie. Porque todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza. Y Pablo resume todo esto en el versículo 32. Fíjense qué fue lo que Dios hizo. Romanos 11:32. Como un resumen. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener compasión de todos. Dios dijo, ahora yo, de todos los pecadores, sean judíos o no judíos, voy a hacer un pueblo. A todos los voy a declarar pecadores, tanto a los judíos como a los no judíos. Porque Jesús vino a buscar pecadores. Si tú eres un pecador, tú calificas para la salvación, porque Jesús vino a buscar pecadores. No hay bueno. Cuando a Jesús le dijeron bueno, dijo, el criterio que ustedes tienen de bueno, no hay bueno según su criterio. Bueno es Dios. Nadie califica para entrar al cielo. Jesús allanó el camino para que a través de él entremos. Si tú estás lejos de Dios, este es tu momento. Y nosotros, hermanos, que ya hemos sido injertados, nunca nos olvidemos de lo siguiente. ¿En qué condición estábamos antes de ser injertados? ¿En qué condición estábamos? Dos palabras: sin Dios y sin esperanza. No olvidemos eso. No olvidemos que si Jesús no se atraviesa en nuestro camino y cambia el rumbo de nuestra vida, tú no sabes a dónde iba a llegar, ni yo tampoco. ¿Has pensado en eso? Si Jesús no me llama, yo no sé a dónde estuviera. Quizás ya no viviera. O quizás fuera un esclavo de las drogas, del alcohol. O quizás iba a perder mi familia. Hay que pensar en eso. ¿Sí o no? Tenemos que también pensar hacia dónde nos dirigíamos. Hermano, ¿a dónde se dirige el pecador? Al infierno. Y Jesús nos libró del infierno. ¿Qué era lo que merecíamos?
la condenación. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué recibimos en lugar de muerte? Vida. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca tendrá hambre, y el que de mí bebe nunca tendrá sed. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Todo eso beneficio a favor de nosotros. ¿Quién lo logró para nosotros? Cristo. También no debemos olvidar qué fue lo que tuvimos que pagar. ¿Qué pagamos por esto? Nada. ¿Quién pagó el precio entonces? Jesús. Que siendo rico, como dije ahorita, se hizo pobre. Que se humilló a lo más bajo, a la muerte de cruz. Ustedes saben cómo murió nuestro Salvador. Lo más vergonzoso que un ser humano pueda morir. El Gólgota, donde crucificaron a Jesús, era un lugar donde abundaban los ratones, las cucarachas, porque se derramaba sangre. Era un lugar de crucifixión. Y los que vivían cerca de ese cerro oían los gritos de los crucificados. Seguramente oyeron el grito de Jesús cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, nuestro Salvador, entre dos ladrones, entre dos criminales. Eso no es para estar eternamente agradecido de Él. Que Él estaba en ese lugar. ¿Quién es que debíamos estar en ese lugar? Nosotros. ¿Cuál es entonces la mejor respuesta que podemos darle a ese amor de Dios? ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Romanos capítulo 12, versículo 1. Termino con esto. Romanos 12, 1. Eso es para todos. No todos los cristianos han hecho eso que dice Pablo. Sí, son cristianos, pero no han hecho eso. ¿Qué es lo que el Señor nos pide a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Una canción, una alabanza con nuestra boca. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que Dios necesita pies. Dios necesita manos para usarla. Pies para movernos a donde Él quiere que estemos. Que Dios necesita nuestra lengua, nuestra boca, para que comuniquemos el mensaje del Evangelio. Les ruego por la misericordia de Dios, fíjense que Pablo, después que termina el aspecto doctrinal que es en capítulo 11, entonces va a lo práctico. Lo que ahora, por tanto, así que, una continuación, debido a todo lo que Jesús hizo por ustedes, que los injertó en el halo donde ustedes no eran parte, los injertó. ¿Qué pide Dios ahora como respuesta? Que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. ¿De qué nos habla eso cuando habla de sacrificio? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Se sacrificó. ¿O Jesús reservó su cuerpo para otra cosa? No, dio su cuerpo, dio su vida. Y el desafío ahora de nosotros es entregarnos por entero. Pero hay cristianos, lamentablemente, que le están dando migaja de su vida al Señor. Migaja. ¿Sabe lo que es migaja? Lo que me sobra. Cuando se le pide algo que tiene que ver con Jesús, comienzan a ver su agenda y después dicen que no tienen tiempo. Es decir, 12 horas al día durante 7 días a la semana, y cuando tienen que hacer algo para Dios, dicen que no tienen tiempo. Y todo el tiempo se lo gastan para ellos y para su familia, pensando en su futuro, en el aspecto económico, no espiritual. Entonces, esa es la respuesta que le debemos dar a nuestro Salvador, que nos injertó y pagó el precio tan alto para injertarnos y disfrutar de los beneficios de su reino, de la riqueza de su gloria. Creo que eso merece un aplauso de nuestro Salvador.
Es posible que aquí haya personas sin Cristo que le están poniendo excusa al Señor. El Señor lo ha llamado varias veces y están poniendo excusa. Pero Dios te da otra oportunidad. No estás aquí por casualidad. Jesús te abre la puerta. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, tiene que abrirle porque no va a entrar él por la fuerza. Tiene que tomar una decisión consciente. Tiene que estar dispuesto a abandonar el mundo del pecado. Porque si el mundo está primero que Jesús, entonces el mundo es tu Dios. Lo que tú pones a Jesús, lo que tú pones en lugar de Jesús, eso es tu Dios. Y a ese Dios se está adorando, que puede ser la casa, los hijos, el empleo. Todo lo que ocupa el lugar de Jesús es tu Dios. El Señor te dice que vengas a Él. ¿Cuánto quieren decirle, Señor, aquí estoy? Si tú pagaste un precio tan alto por mí, aquí estoy yo. Levante su brazo, diga valientemente, no tiene que ser apabullante eso. Levante su brazo y diga, yo quiero, o pase adelante. No se avergüence. Cuando la gente no se avergüenza de andar con una cerveza, fanfarronando en la calle, y hasta se enorgullecen tirando humo por la boca. Pero cuando se habla de Jesús, se avergüenzan de Jesús. Y dijo Jesús, el que se avergüenza de mí en esta generación, yo me voy a avergonzar de él cuando esté en la casa de mi Padre. Si te avergüenzas de Jesús, Jesús se avergonzará de ti cuando quiera acercar. Hoy es el día de salvación para ti. Se te ofrece la oportunidad. Jesús está a la puerta y llama. ¿Cuántos quieren reconciliarse con Dios que se apartaron? Este es el momento también. Se apartaron y debes reconciliarse con Dios. Recuérdense que Dios espera de nosotros nuestro cuerpo. A los hermanos que no tienen tiempo supuestamente para Dios, revisen esa actitud. Revisen esa actitud porque al fin de cuentas, ¿qué nos llevamos? Pablo dice, desnudo vine y desnudo me regreso. La cuenta comienza en 0 y termina en 0 cuando morimos. ¿De qué vale que tenga todo en la vida y no tiene a Cristo y tenga que dejar todo? Jesús es tu mayor capital. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén.